Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes. Interactúe con nosotros. Denuncias o comentarios al teléfono 829-767-0303. 829-767-0303. Coco TV, el canal del pueblo. ¿Sabías que de forma rápida, segura y fácil ahora puedes pagar tus facturas a través de nuestras plataformas digitales? Descarga nuestra app Corazán Móvil, disponible en Google Play y en App Store, para consultar tu factura, realizar el pago y programarlo de manera inmediata con tus tarjetas de crédito o débito. También por Internet Banking de la Asociación Cibao, Banco BHD León, Banco Popular, Alaber y Te Pago. Otras opciones son registrarte en nuestra oficina virtual ofv.corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Una comunidad de 25 años que nadie se acordaba de nosotros. Estamos faltando. Para mí es una emoción y un orgullo que Dios ha permitido que Luis haya hecho ese trabajo. En estos 100 días de gestión hemos podido intervenir más de 30 barrios y urbanizaciones de nuestra ciudad, con señalizaciones verticales e horizontales, con pinturas termoplásticas para reorganizar y reordenar el tránsito de nuestra ciudad. Ha iluminado el centro histórico en mi comunidad, nos ha facilitado esas lámparas. El presupuesto participativo, yo sé que esta vez va a llegar a mi comunidad. Le damos las gracias al alcalde Ulises Rodríguez porque en menos de 100 días ha hecho muy buen trabajo. Prometimos que el cambio llegaría a Santiago. Santiago merece más y llegó su turno. La nueva historia inició. Juntos haremos de este municipio el primer Santiago de América. Santiago se transforma. Estás viendo El Sapo en la Sopa. Política con color. Señores, a ustedes las gracias por continuar ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Recordarles que estamos en vivo a través de YouTube. Ahí usted puede sintonizar el programa desde las 2 hasta las 3 de la tarde e incluso en el horario que usted quiera, porque ahí se queda totalmente grabado y colgado en vivo. Además, nos puede seguir a través de Instagram, de Facebook y de TikTok. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante, señores, que yo sé que ustedes tienen muchísimo conocimiento, que despierta muchísima curiosidad y que por lo menos aquí en la República Dominicana yo le puedo decir que la tasa ha aumentado muchísimo y nosotros necesitamos informarnos. Hoy contamos con la presencia del doctor neurocirujano Rafael Concepción. Buenas tardes, ¿cómo se siente? Bienvenido, Rafael. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa El Sapo en la Sopa. Trataré de contestarle las preguntas que ustedes me hagan sobre el accidente cerebrovascular o ACV, como llamamos. Doctor, yo sé qué es el dímero D, pero yo sé que la población no sabe. ¿Qué es el dímero D y qué papel importante juega el dímero D para la ACV? El dímero D es una sustancia que se puede medir en los laboratorios que nos anuncia la posibilidad de un ataque embólico o tromboembólico, como nosotros también llamamos. Se utilizó mucho el dímero D en la pasada pandemia del COVID-19, porque una de las razones que no sabíamos, los grandes centros no tocaban los pacientes con COVID-19 y se supo que lo que hacía este virus era provocar coagulación diseminada.
Por eso el dímero D es una sustancia que podemos medir y nos anuncia la posibilidad de que un paciente tenga un accidente cerebrovascular o una isquemia en cualquier parte del cuerpo. Doctor, ¿por qué los accidentes cerebrovasculares se parecen tanto a los accidentes cardiovasculares? Visualmente yo veo un paciente que está siendo afectado y las características son muy parecidas. Mira, la pregunta es sumamente importante porque nosotros debemos, cada hogar dominicano debe saber cuándo son los inicios de un accidente cerebrovascular, como llamamos ACV. El cerebro es como si fuera el ente modulador de todas las funciones corporales y el cerebro necesita cada momento, desde el momento del nacimiento hasta el momento en que nos vamos de este mundo, que sería la muerte, necesita oxígeno y nutrientes, entre ellos la glucosa, pero cada segundo de nuestra vida. Ojo con esto. El paciente con accidente cerebrovascular, las tres principales cosas que deben de saber los televidentes del programa de ustedes es que si vemos un paciente mayor que tenga dificultad para sonreír, es decir, le decimos sonríete y el paciente se te queda como en el aire, como una nebulosa, tiene dificultad para sentir, levanta los brazos, es decir, no interpreta la orden que tú le das, estamos ante los inicios de un accidente cerebrovascular isquémico que puede ser una insuficiencia transitoria del cerebro que si dura más de 24 horas se establece como síntoma, como síntoma permanente de deficiencia, pero el paciente puede recuperarse y ese es el gran miedo de que el paciente que haga esos eventos, como tú bien dices, que sospecha que, el paciente se sanó y ya no tiene síntomas, ahí es que debe buscar ayuda inmediata. Pero al momento de ocurrir el hecho, por ejemplo, el accidente cerebrovascular se parece como si fuera un ataque de epilepsia, comienza a patalear ese paciente y el que le dé el infarto, por ejemplo, se queda duro y se cae solamente. La diferencia es sutil, pero para un conocedor de esta situación es importante que el paciente con accidente cerebrovascular, es decir, con una lesión por falta de oxigenación cerebral, puede manifestarse con una crisis convulsiva. Es decir, el paciente lo manifiesta con una convulsión y dice, pero no ha convulsionado nunca y debuta con una convulsión, es sospechoso de accidente cerebrovascular. Las neuronas espejo en la neurolingüística son aquellas que nos dan el poder de imitación. ¿Considera usted que las redes sociales han sido un referente para el aumento de las ACV en los jóvenes? Mira, esa es la pregunta sumamente importante, clave. Las neuronas en espejo, imagínese que usted tiene un espejo enfrente y la imagen se refleja en el espejo. Es decir, cuando bostezamos, nosotros llamamos el bostezo un síntoma de bienestar, pero cuando bostezamos delante de un grupo, de un núcleo familiar o en el hogar o en la escuela, eso causa como un síntoma de aprendizaje en el siguiente que bosteza. ¿Y por qué? Porque una neurona en espejo, una neurona captó esa información y la retransmitió. Es sumamente importante que entendamos de que las redes sociales pueden ser, guardando la similitud y guardando las diferencias, una neurona en espejo, como bien dice la comunicadora y periodista. Es muy importante. Bostezar mucho de manera consecutiva podría ser peligroso o una señal de algo.
Mira, el bostezo, yo como neurocirujano, yo lo interpreto en un paciente que ha sido operado de la cabeza como un símbolo de bienestar o de que el paciente se va a recuperar. Pero cuando el bostezo se establece durante mucho tiempo es patológico, porque ustedes saben que el bostezo es una necesidad de oxigenación del cerebro. Entonces, si es permanente, hay que buscar ayuda inmediata. Una ayuda para los televidentes importante. Usted coge una bolsa plástica, una funda, y usted respira el mismo aire que expulsa. Lo respira. Por supuesto, esto tiene que ser bajo ciertas condiciones, porque no va a durar con la boquilla o con la boca, con la funda puesta permanentemente, durante unos 2 o 3 minutos. ¿Cuáles son los síntomas que diferencian una parálisis facial a una parálisis cerebral? Muy buena pregunta. Antes de contestarla, yo debo decir o debo interpretar esa petición tuya de diferenciar una cosa y la otra. Un paciente puede tener una insuficiencia vascular, que es el ACV. El ACV es que le falta oxígeno y el oxígeno es llevado por la sangre. Le falta oxígeno al cerebro. Y como yo dije hace unos minutos, el cerebro es el único órgano de nuestra economía humana que hay que suministrarle todo desde el momento del nacimiento hasta el momento que nos vamos, es decir, el momento de nuestra muerte. Hay que aportarle oxígeno y hay que aportarle nutrientes. Entonces es sumamente importante que entendamos eso para explicar de que un paciente puede manifestar una parálisis facial como un síntoma de ACV. Y no necesariamente el paciente que tiene accidente cerebrovascular puede manifestar con parálisis facial. La parálisis facial, para que la gente entienda, es cuando el nervio facial es el principal nervio motor de la cara. Cuando hay cambios, se ha investigado que cuando hay cambios de temperatura, por eso que nuestras abuelas, nuestros abuelos decían, no abras la ventana muy rápido porque ese golpe de aire te choca en la cara. El nervio responde rápidamente retrayéndose y eso es un detalle importante. Ahora, hay que diferenciar cuando es una parálisis facial que comienza moderadamente desviando la comisura labial y se va acentuando al pasar de los días, es diferente a un accidente cerebrovascular. Pero, repito, un accidente cerebrovascular o ACV puede manifestarse con parálisis facial simultánea. Doctor, entonces los comentarios de nuestros abuelos de decir no camines descalzo luego de quitarte los zapatos, no te levantes corriendo o no te bañes corriendo o no abras la ventana caliente, entonces sí se pama porque así nos decían cuando niños. Claro. Entonces sí es correcto. Es en parte muy correcto, porque no debe haber cambios de temperatura brusco. Y en este caso, el nervio facial, que es el principal nervio motor que tenemos en la cara, responde a los cambios de temperatura. Entonces, los padres y los abuelos, nuestros bisabuelos, nos decían, cuando abras una puerta, espera que el aire húmedo o el aire frío entre en los campos. El aire y luego tú sales, pero no abras la puerta y se reciba ese golpe. Lo mismo que abrir un refrigerador o nevera, que el aire frío inmediato puede impactarte y puede provocarte una parálisis facial. ¿Usted ha escuchado el comentario de las mujeres cuando están recién dadas a luz de taparse la cabeza con paños, de no salir a tomar sereno? ¿Influye eso? ¿Es cierto o solo un mito de nuestros abuelos? Yo creo que hay de las dos. El hecho, yo recuerdo mi madre, que todavía vive en Nueva York, pero tiene 93 años,
y gracias a Dios la tenemos viva, pero cuando daba luz en la casa, todas las rejillas de la casa eran tapadas porque la mujer debía de durar unos 40 días, es el famoso riego, o riego como la gente le llama, pero era una preservación ante los cambios bruscos de temperatura. Doctor, mire, esto es información sumamente valiosa que usted nos está dando y yo estoy asombrada porque toda la vida yo he estado en el mundo del fitness y ahí en los saunas te dicen sal del sauna y échate agua fría. Entonces, ¿qué referente usted le da a esas personas que mandan a hacer prácticamente a esos deportistas a que inmediatamente terminan un entrenamiento se echen agua fría? Mira, eso es la pregunta de los 64,000 millones de dólares. Porque no debería haber cambios bruscos de temperatura, que el nervio, en el caso del nervio facial, te responde rápidamente a cambios de temperatura. Lo de los fitness, los que hacen ejercicio, hacen esto por una razón importante. Recuérdate que cuando tú tienes un aumento de la temperatura, hay vasodilatación, es decir, en los miembros inferiores, los miembros superiores, las venas o las arterias se dilatan por la temperatura. Cuando cogemos frío, ese frío, entiendan la gente que nos está escuchando, nos está viendo, lo que es el morivivir. El morivivir es una planta que tiene un trofismo táctil, es decir, cuando la tocamos se retrae, se cierra. Pues lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Cuando hay cambios de temperatura y tienden a cerrarse. Por eso los entrenadores hablan de cambiar de temperatura para cerrar esa vasodilatación que ocurre en el organismo que está haciendo ejercicios. Esa es la razón. Doctor, ¿por qué luego que pasa un inconveniente o un accidente de tránsito y una persona requiere de una cirugía y le eliminan una parte del cráneo, por qué es tan frecuente un accidente cerebrovascular después de esto? Mira, eso, tú me has hecho una pregunta, yo que soy profesor de muchas generaciones, pero esa es una pregunta que yo voy a tratar de explicarla rápidamente. Entiendan que el cerebro está en una bóveda de cráneo que es cerrada. Casi cerrada, tiene apertura para los ojos, para los oídos, para la boca, para muchas situaciones importantes. Pero esa bóveda que está casi cerrada, el nosotros abrirle una ventana para que el cerebro no le haga presión a sí mismo hacia la línea media, es sumamente, por eso ustedes ven muchos accidentes que nosotros le quitamos una tapa del cráneo, una plaqueta, le colocamos metal, en el mejor de los casos se la colocamos inmediatamente. Pero acabamos de ver un caso, el coordinador de la Dirección General del Cibao en términos de médicos, la Dirección Provincial Norte, acaba de fallecer. Ustedes recuerdan el doctor Lora Perelló, cardiólogo, pero él tuvo una lesión cerebral y que el cráneo le impedía, le servía, además de protección, pero le servía de incomodidad. Y si el cráneo o el cerebro, si encuentra un espacio para donde expandirse, en lugar de expandirse para la línea media, que es mortal por necesidad, se expande hacia afuera. Por eso es que tú ves a muchos neurocirujanos que dicen, no, yo voy a esperar que se desinflame el cerebro y prefiero guardar la plaqueta en un refrigerador o lo podemos guardar en su cuerpo. Esas son técnicas quirúrgicas. El término ACV, y trombosis es lo mismo. Una cosa lleva a la otra, es decir, la trombosis lleva a la ACV. Si tenemos recuérdate que el accidente cerebrovascular, que es el eje de esta pequeña charla, es la falta de oxígeno hacia el cerebro.
Y tenemos que llevarle oxígeno al cerebro de forma constante o permanente. Si tenemos una trombosis, estamos bloqueando una arteria que lleva sangre. No es lo mismo trombosis que embolia, pero ambos impiden que el vaso sanguíneo reciba la sangre que corresponde. ¿Por qué puedes repetir una ACV? Esa es muy buena pregunta. El ACV lo podemos tener en cualquier edad. Es menos frecuente, mucho menos frecuente en niños, pero hay patologías, el ACV puede darle al niño. El ACV o el accidente cerebrovascular es mucho más frecuente, un 87%, de isquemia. Isquemia significa falta de oxígeno hacia una zona determinada del cerebro. Si no le llevamos oxígeno en la sangre porque se ocluyó la arteria, entonces la parte del cerebro que le corresponde esa irrigación puede morir en cuestión de minutos. Entonces, eso es lo que deja un déficit neurológico permanente. Doctor, ¿por qué es frecuente luego de una cirugía en el cráneo de un paciente que ese paciente coja líquido y se le ve el cerebro inflamado y con un líquido por la parte aún así visual? Eso son técnicas quirúrgicas importantes que tú las tomes, pero debemos entender que el cerebro tiene líquido dentro y por fuera del cerebro. Es decir, en condiciones normales, tú y yo y nuestra querida compañera producimos líquido que nos sirve para nutrir el cerebro y para defenderlo de agresiones. Es decir, el cerebro está envuelto en líquido que le sirve de protección. Cuando ese líquido es más del que debe, entonces hablamos de un edema cerebral. Un edema cerebral puede ser la condición fatal para un paciente. ¿Cuáles son los síntomas que puede identificar una persona desde su casa viendo a otra teniendo una ACV? Ok, eso es sumamente importante. Lo primero que tiene que hacer el compañero o la compañera es pedirle al familiar o a la persona que sospecha es si se ríe. Si tiene una sonrisa, si el paciente se queda como impávido, mudo, no entiende, entonces le decimos de nueva forma o de una forma mucho más enérgica, levanta los brazos. Pero, o sea, ¿cuál es la principal sintomatología que yo puedo ver, por ejemplo, en un compañero que está teniendo una ACV? Lo primero es la desconexión de su medio ambiente. Es decir, si tú tienes aquí un camarógrafo que está y el camarógrafo está como en el aire, como nosotros decimos, está como desorientado, es un síntoma sugestivo no confirmativo de un accidente cerebrovascular. Doctor, pero hay una parte fundamental entonces que crea confusión. Hay ocasiones que vemos personas mirando un punto fijo que usted le hace así como que no reacciona. Pisa tierra, tú estás en la luna. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de pacientes? Por eso es importante la evaluación del paciente. El accidente cerebrovascular es mucho más frecuente en adultos. Y dentro del accidente cerebrovascular, el isquémico, es decir, la falta, porque la compañera nos dijo, un fenómeno trombótico puede ocluir una arteria, pero también puede ser hemorrágico. Es decir, un 13% de ese 100% puede que el vaso se rompa y cause una hemorragia que me provoque un accidente cerebrovascular hemorrágico. Doctor, pero ¿y esos pacientes que se desenchuflan, que a veces usted lo mira, lo observa y usted dice, no, este está en otra tierra? ¿Es normal que cada cierto tiempo usted le pase por a alguien? Porque hay personas que usted definitivamente, usted no la siente aquí, doctor. Eso es... Y son normales y están sanos. Eso es muy buena observación de parte tuya, pero lo más importante es si eso se repite muy frecuente, que busque ayuda. Es mi recomendación. ¿Qué yo debo hacer para prevenir? Por ejemplo, Dios me libre, pero ya me dio una ACV. Sí. ¿Qué yo tengo que hacer para prevenir que me dé otra de nuevo? Lo primero que tienes que hacer es una alimentación sana. Alimentación sana, es decir,
mi esposa, que estuvo la semana pasada, habló sobre lo que es alimentación sana. Buscar ayuda, alimentación sana, hacer ejercicios, no hacer vida sedentaria. Es decir, la gente que dice, ya yo me dio un ACV, yo me voy a sentar porque... No, ese es un paciente que tiene mayor riesgo de repetir el accidente cerebrovascular. Y el accidente cerebrovascular que se repite, el riesgo es muy alto, se duplica los riesgos. Un paciente que haya sido operado, que aparte de eso haya tenido varios accidentes cerebrovasculares y que después de un tiempo una parte del cerebro como que se vaya consumiendo. ¿Qué significa esto? Eso significa, por eso nosotros en las nuevas tecnologías, porque hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de el Doppler transcraniano. Yo te voy a explicar lo que es eso. El Doppler transcraniano es como tú tienes tus hijos y tú sabes que te hicieron una sonografía pélvica para ver la edad, para ver cómo funcionaba la criatura, no para ver el sexo, porque la gente ahora cree que solamente es para determinar el sexo y no es así. Pero un Doppler transcraniano nos puede informar sobre la circulación cerebral, si está correctamente adecuada, porque nosotros sabemos, o por cálculos matemáticos, nosotros sabemos la cantidad de sangre que necesita el cerebro cada minuto, cada gramo del cerebro, nosotros sabemos y podemos calcularlo a través de un Doppler transcraniano. Pero ¿podría sobrevivir una persona que se le vaya consumiendo una parte del cerebro y tener un estilo de vida bajo su condición normal? Esa es una muy buena pregunta, porque en el único ser humano, en las etapas del ser humano, que se puede, el cerebro está compuesto por dos mitades. El cerebro izquierdo, el cerebro derecho. Cada una de ellas tiene una función específica. El único ser humano que puede vivir con un solo lado del cerebro es el niño. El infante. Mientras más pequeño sea, más posibilidad hay. El concepto se llama plasticidad cerebral. Es decir, el cerebro, un solo lado del cerebro, aprende mediante ejercicio a dominar y a conocer lo que el cerebro que falta aprende a utilizar ese cerebro como todo y puede vivir. Pero en un adulto es casi incompatible con la vida. Lo que tú acabas de decir. ¿Cuál de estas dos son la principal causa que desencadena la ACV, el estrés o el sedentarismo? Porque he visto como personas que son fitness, vuelvo y recaigo ahí, sufren de una ACV. Mira, lo más importante para evitar, porque aquí lo importante es la prevención. La prevención, el ACV sabemos que es la obstrucción por dos razones, o porque un coágulo tapó una arteria o porque se rompió una arteria, es decir, una irrigación hacia el cerebro. Es sumamente importante esto de que nosotros podamos determinar en un paciente cuándo ocurre un evento o cuándo ocurre el otro. Porque la isquemia cerebral es a la que le debemos tener miedo. Porque recuerda lo que yo dije al principio, al cerebro debemos darle todo. Él es como un parásito. Pero él todo lo controla, pero a él hay que dárselo todo. El nivel de estrés es el principal que desencadena una ACV. Es parte de los problemas para el ACV, pero el paciente que tiene un estrés, a propósito que tú hablabas de la reforma fiscal, yo decía entre bastidores de que la reforma fiscal es parte de lo estresante, pero
lo que tú dices es un componente. La presión arterial, la vigilancia de la presión arterial es un detalle sumamente importante y es la causa número 1 a nivel mundial para que se genere el accidente cerebrovascular. Doctor, el tiempo se fue volando, ya se fue corriendo. ¿Dónde usted se encuentra ubicado? Horario de consulta, si es por cita, todo sobre usted. Mira, yo soy un pichón de médico de hospital, pero luego que termino la parte de la docencia médica en el Hospital Arturo Grullón, de donde soy profesor de hace muchos años, yo trabajo en CB Group. CB Group es el centro cardiovascular o el grupo cardiovascular que se encuentra en la calle León Jiménez, la que queda detrás de la Unión Médica, al lado del Parqueo Nuevo, frente a la Torre C. Y generalmente yo atiendo solo por citas. Por citas, llamen a ese centro cardiovascular, ahí toman su cita y yo puedo atenderlo. Solo trabajo de lunes a jueves en las mañanas. Excelente. Señor José, muchas gracias por toda la información suministrada en el día de hoy. Yo sé que es de mucho provecho para todo aquel que sintoniza El Sapo en la Sopa. Hemos llegado al final, no hay tiempo para más. Hubiésemos querido quedarnos hasta tarde conversando porque este tema es muy importante. No le diga eso a los chicos del Congreso, ¿no? Entonces no hay tiempo para más. Será hasta mañana cuando nos reencontremos con ustedes por aquí de 2 a 3 de la tarde en El Sapo en la Sopa. Chaito pues.